Conscious business significa hacer negocios de forma más consciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando volamos en piloto automático, en el momento en que nos metemos en una tempestad, tenemos que sacar el piloto automático, tomar los comandos y empezar a volar el avión nosotros. Esa es la primera regla. Estuve dando un seminario en Austria la semana pasada y había el gerente de la empresa, una empresa de seguro de Checoslovaquia, es un piloto comercial de avión, de hobby. Los jueves a la tarde vuela un avión de Czech Airlines y hace un recorrido por Europa. No sé, le gusta, pero nunca había tenido un estudiante que fuera un piloto profesional. Y él me dice que justamente la filosofía de Airbus es quitar el piloto del medio. Está todo automatizado. Pero la mayoría de los accidentes de Airbus es porque el avión empieza a comportarse en forma loca y los pilotos no se animan a quitar los pilotos automáticos. Y de hecho, cuando miran la caja negra, lo que escuchan los pilotos y el copiloto dice, "What is the plane doing? I don't know. What is it doing? I don't know." Y están como confundidos y están como, wow, ¿qué está pasando? Y chocan y se matan. Pero en ningún momento desactivan las computadoras porque están tan acostumbrados a que el avión vuela por computadora que aún cuando se está cayendo el avión siguen confiando en las computadoras. Boeing tiene una filosofía distinta, Boeing tiene mucho menos procesos automatizados y más demanda de los pilotos. No sabía, pero esto es algo parecido, porque él me dice que en los manuales de Airbus dice, si no entiende lo que hace el avión, take the control. ¿No? Le dice al piloto, take control. Y esto es algo parecido. Cuando algo no funciona en tu vida y los procesos automáticos que tú sigues no están dando el resultado que tú quieres, take control. Quítalo de la inconsciencia, tráelo a la conciencia y trata de aprender qué puedo hacer diferente. Ese es el principio. Conscious business es eso, es dejar de volar en piloto automático y empezar a volar con el avión bajo mi control. Ahora, Conscious Business Coaching es justamente ayudar a la gente a hacer eso. Empezando por mi ejemplo y siguiendo por entender la estructura de los problemas en los que la gente se mete y cómo ayudarlos para salir de esos problemas desarrollando competencias y modelos mentales o formas de pensamiento que los habiliten para resolver otros problemas que aún no se les han presentado. Esa es, en resumen, la filosofía de este modelo.